Bueno, buenos días. Me digo buenos días porque todavía no son ni las 8 de la mañana. Bueno, aprovechando que estoy de vacaciones, ya veis que bueno, ya tenemos la decoración del, del S1, veis la matrícula, el rally que corrió. Bueno, ya veis. De hecho también aquí, ya sabéis, los tornillitos que llevaba supuestamente la León, por fotos que he visto por ahí. Y bueno, pues nada, ya veis, las líneas aquí del portón, las líneas alrededor del faro, del piloto trasero, perdón. Y bueno, más detallitos que le hemos hecho. Como os digo, la decoración ya está puesta, parte de ella, pero cometí un error en las medidas en algunas de ellas. Y bueno, nada, no pasa nada porque ya eso se puede subsanar. Deciros que la decoración hecha por Manu Moreno, mi colega, está brutal porque está muy bien hecha. Pero como os digo, cometí yo un error de unas medidas que medí ahí mal. No se puede querer estar 50 cosas a la vez porque al final te acabas liando, quieras o no quieras. Y bueno, no pasa nada. Se puede subsanar sin problema y listo. Como veis, le he hecho una colita de escape aquí. Y bueno, pues voy a mostraros un poco la decoración del coche. Como veis, lo de HB International me las hizo Manu Moreno y salieron clavadas, están clavadas. El error fue mío, que las medí más bien pequeñas, no son tal. Entonces estas, las HB International, tenemos que volver a hacerlas todas, no pasa nada, es quitarlas y cambiarlas, no es una pérdida tampoco, no hay ningún problema, pero por lo demás está todo bien. Y bueno, como veis, aquí en la parte trasera, lo de Bogue, SKF, Turbolader, como veis, está con las Ks del emblema. Esta, como veis, el detallazo, todo un detallazo de Manu Moreno, que me mandó un trozo de vinilo amarillo clarito, muy similar al del coche, muy similar, porque estas me las hace en vinilo de corte, pero claro, transparente. Entonces, como había debajo escrito algo que no se podía quitar, que era escrito en el coche, pues entonces le hice un fondo amarillo justo para las letras y ya veis, quedó tapado lo que trae el coche y se lee perfectamente lo de Vogue. Las de Michelin, ya veis, vinilo de corte. Y aquí, como os digo, la de HB International, como veis, me quedé un poco corto. Tenemos que volver a hacerlas, hay que hacerlas bastante más anchas y un pelín más largas. Lo de largo muy poco, pero tienen que ser abajo un trozo más anchas. No pasa nada. Lo de el equipe queda bastante guapo, he hecho un vinilo de corte sobre fondo de vinilo blanco. La de Bosch, como veis, lo mismo que la de Vogue, con un fondo amarillo muy clarín, poco para de las líneas que había debajo que tampoco se pueden quitar porque ya que esto no es pegatina ni nada, es escrito. Bueno, le he hecho este detalle que lleva el coche también real, aquí como una especie así de corte en la talonera y tal. Otra aquí de Michelin, que estaba así lateada. Ahí tenéis los nombres de piloto y copiloto, hecho en vinilo de corte también. Mira qué trabajo más fino. Ha hecho aquí Manu Moreno un trabajo, pero muy fino. Veis las banderitas y todo. La de Castrol, como aquí ya sabéis que ponía también unas letras y tal, pues para poder taparlo, que no se viera y tal, pues lo mismo. El Castrol sobre un fondo amarillo de vinilo y listo. Y bueno, pues le he hecho también el detallito de las bisagritas, que este coche lleva unas bisagritas, ¿lo veis? Tanto delante como atrás en la luna. Y bueno, ahí tenéis la matrícula en su sitio, lo del rally en su sitio. Y aquí el mismo fallo, el mismo error que cometí, que las medí pequeñas. Hay que hacerlas todas estas, hay que hacerlas todas, ¿no veis? Hay que hacerlas todas otra vez. Aquí ya veis también. Hay que hacerlas mucho más anchas, un pedazo más anchas, porque
Este emblema es muy ancho. Yo estuve mirando más fotos ayer que me di cuenta del error que cometí con las medidas y es muy ancho de abajo. Es mucho más ovalado abajo. Entonces, bueno, nada, ya os digo, estas de los laterales es hacerlas un pelín más largas, pero hay que hacerlas pues un trozo más anchas. Y bueno, como veis, ahí también los nombres de pilotos, piloto y copiloto. Ya se queda muy bonito. La verdad que está muy bien hecho, muy logrado. Y ya os digo, es vinilo de corte, cuidado. Hacer esto en vinilo de corte, cuidadito, que tiene trabajo. Las ruedas todavía no sé nada de ellas, no creo que hayan llegado todavía porque las originales de 5 palos, pero bueno. Y nada, pues ya os digo, el coche, ya veis que el coche cambió, aun teniendo la corrección que hay que sustituirlo de HB International, el coche cambió bastante, bastante. De hecho, bueno, estas por ejemplo están bien de tamaño, porque las lleva pequeñitas en esa zona, pero las del lateral de la puerta y esa lateral delantero y las del capó y las del morro, tenemos que volver a hacerlas todas. Fallo, yo os digo, fue un fallo mío de medidas y hay que volver a hacerlas todas y cambiarlas y listo. El coche, bueno, la altura que estáis viendo ahora mismo no es la altura del coche en orden de marcha, sino que la altura del coche en orden de marcha es más o menos esa. Y bueno, y luego otra cosita que también hice, que espero que os guste, que no era mi idea. No era mi idea ponerle una parrilla, pero bueno, al final compré unos focos en lo de Clemente y me puse a hacer una parrilla y bueno, ahí dándole a la cabeza y dándole a la cabeza. Al final la hice, la presenté, no me disgustó y lo bueno es que la parrilla de faros que lleva el coche ahora mismo pues le dan toque muy bonito al morro y otra cosa buena es que podemos quitarla y ponerla cuando queramos. Es una parrilla que se puede quitar y poner a gusto de como queramos rodar el coche. Y ahí la tenéis. Ahí tenéis la farada frontal. Bueno, también la de Michelin. Ya veis qué bonita queda. La lleva granduca adelante. El error es estas, son muy pequeñinas. Hay que hacerlas más grandes y más anchas. Pero no, la parrilla, ahí la veis. La farada. El coche, a ver, no dice verdad verlo así el móvil, hay que verlo en persona, que no le hace justicia al móvil. Y eso que tengo una cámara muy buena en el móvil, pero no le hace justicia. Pero la verdad que con la farada está brutal, pero brutal, brutal. Una vez lo ves en el suelo y tal, queda brutal, brutal. ¿Ya veis? También un detalle, ¿veis la anchura? Ahí veis la anchura de la rueda delantera sobre la carrocería y la trasera. A ver si ahí lo puedes percibir. La carrocería está cerrada porque vienen muy abiertas de los laterales, como la mayoría de las carrocerías, y está cerrada y la verdad que cambió mucho. Pero bueno, ahí veis la parrilla, bueno, la farada, como queréis llamarlo, y le da un toque mucho más realista al coche y un toque más brutal, más agresivo. Y os digo, es quitarla, se quitan, en un minuto se quitan y no quedan restos de agujeros ni historias. Pero bueno, ahí la veis que puse unas plaquitas de un poco de soporte, pero la parrilla está pegada con cinta doble cara de tamilla justo en los focos de abajo, porque mi idea era hacerla justo desplazada del morro. Y lo intenté con unos trazos de chapa y tal, pero los faros se movían, el coche en cuanto se ponía a andar, los faros iban todo el día haciendo así y claro, no me gustaba. Y luego pues se bajaban, entonces digo, mira, pues así quedan sujetos, no se menean, no se bajan ni se suben y bueno, dan el pego un poco y listo. Ahí lo podéis ver. Pero ya os digo, ahora la cuestión es cambiar
Ahora ya nada porque es Semana Santa, no sé, se nos mete Semana Santa y no podemos, pero ya tengo que volver a hacer medidas de estas, volver a medirlas más anchas, y aquí lo mismo, y aquí lo mismo, y esta es lo mismo, igual que la del techo. Y nada, pasarle nuevas medidas a Manu Moreno y rehacerlas y ya pues subsanar ese fallo mío, que os digo, ya fue fallo mío de medidas, que es que estás acostumbrado a medir los vinilos en coches 1.10 y estos coches cambian mucho. Hay mucha diferencia de un coche de 1.10 a esto, hay mucha diferencia en tamaño y en todo. Y son paños muy grandes. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, tú te pones a mirar fotos y a mirar fotos y a mirar fotos y intentas decir, bueno, pues este más o menos, pero luego te das cuenta, desde que las pones, que se te fue la mano. Ya os digo, porque este emblema yo lo hice mal, porque este emblema, el largo no es problema. El problema es que yo el ancho, que es este emblema, es muy ancho abajo, es mucho más ovalado abajo, lo medí mal. Entonces, por eso quedó así estrecho y tal. Daros cuenta que este emblema tiene que ser más o menos desde aquí hasta aquí. O sea, hay que meterle prácticamente de ancho 1 centímetro más, o 1,5 cm más todavía. Igual aquí. Pero bueno, ya os digo, eso no es un fallo mío y es un fallo que se puede subsanar, no hay ningún problema. Por lo demás, el coche yo lo veo muy bonito. Bueno, ya veis que las líneas están hechas todas acorde a fotos del coche. A ver si enfoca, ahí las veis. Y nada, ya os digo, ahí veis esa línea que se continúa por ahí, hasta la puerta. Y bueno, pues ahí lo tenéis. Estas no son las que lleva el coche realmente, porque las que lleva el coche realmente es HB Audi Sport y no es Audi 4. Aunque bueno, estas de Audi 4 tampoco me disgustan, tanto en el alerón como en la visera. No es que me disgusten. Si eso, pues le mandaré a Manu Moreno que me haga unas de HB Audi Sport para presentarlas. Y en su caso pues cambiarlas, pero si no, tampoco es que esta decoración, aunque no sea original, tampoco es algo que me importe. Más que nada lo que sí me importaba era poner la decoración en sí, la decoración básica original. Y ya os digo, el coche por lo demás, sabéis cómo está. Es un coche con todas las líneas hechas y una decoración un poquitín así como esta, que está muy curiosa, muy bien hecha, muy bien terminada, pues el coche cambia mucho. Pero ya os digo, la farada, bueno, pues ahí la veis, que el coche, ya os digo que no es lo mismo verlo así a verlo en persona. Verlo en persona se nota mucho. Quizás no son del tamaño ideal, porque esto os cuenta que estos faros en principio, en teoría, están hechos para 1.10, pero bueno, que van bastante bien, vamos, que no, que igual se tendrían que ser un pelín, unos 3 milímetros de diámetro más grandes, pues sí, pero bueno, que quedan muy bien, hacen un morro muy bonito y dan el pego. Bueno, pues espero que os gusten estos detallinos. Ya cuando se cambie la decoración y se ponga bien, pues ya si no subiré un vídeo rodando con él y tal para que se vea. Pero bueno, por lo demás ahí lo tenéis. Gracias a Manu Moreno por la decoración, por ese gran trabajo. Y nada, seguimos viéndonos en más vídeos. Chao.